Hola, muy buenas a todos, guapísimos y guapísimas. Aquí en este video les voy a hablar de la programación. De un trabajo de la Universidad José Antonio Páez. Mi nombre es Abdallah Fares y bueno, comencemos de una. Primero, ¿qué es la programación? Es la manera de comunicarte con una máquina y que realice trabajo. Entonces, la programación, crear y mantener códigos que hacen que las computadoras realicen trabajo. Esto es la base para la automatización de procesos, ya sean procesos industriales o cualquier proceso. En fin, para eso usamos un lenguaje de programación. Eh, ¿Por qué? Las computadoras o las máquinas, ellas trabajan usando bits. O sea, ellas trabajan con unos y ceros. Esto, o sea, y por lo tanto nosotros no podemos simplemente escribir un montón de unos y ceros, ya que sería demasiado complicado. Entonces, decidimos hacer los lenguajes de programación. Están los de alto nivel y los de bajo nivel, pero ya se lo vamos a explicar después. Este, Son reglas y estructuras sintácticas, así como cualquier lenguaje, y es el intermediario entre el lenguaje natural y el lenguaje de máquina. O sea, podemos verlo como si fuesen un traductor. Si tú hablas español y quieres hablar con alguien que habla árabe, podemos usar a una persona, un traductor, que simplemente nosotros le hablamos a él, él nos entienda y le comunique a ellos en árabe. Algo así podremos decir que es un lenguaje de programación. Están los compilados y los interpretados. Eso lo vamos a explicar aquí después. El nivel de lenguaje. Como les mencioné antes, está el lenguaje de alto nivel y el lenguaje de bajo nivel. ¿A qué se refiere esto? Es a la proximidad del lenguaje de programación al lenguaje de máquina o al lenguaje natural. O sea, por ejemplo, si tenemos un lenguaje de bajo nivel, como C o incluso Assembly, estos se asemejan mucho al lenguaje de máquina. Porque como podemos ver aquí, hay unos ejemplos de código Assembly y en el lenguaje natural eso no se entiende, pues. Y tenemos los de alto nivel, como Python, JavaScript, Ruby, que se asemejan más al lenguaje natural, el inglés. Eh, por ejemplo, podemos decir una orden que si declaramos una variable x es igual a 15 y if x es mayor a 18, print hola, no sé. O sea, ahí podemos ver cómo se asemeja al inglés. Claro, también esto no se limita al inglés, también hay unos lenguajes que están diseñados para que sea en chino o en japonés. Ya, por ejemplo, los juegos de Nintendo de antes, en los años 2000, en los 90, se programaban usando lenguajes de programación japoneses. O sea, y por eso es que se complicaba mucho. Por eso es que casi nunca empleaban a desarrolladores ingleses, casi siempre eran japoneses. Los lenguajes de programación más utilizados actualmente. Tenemos los de alto nivel: JavaScript, Swift, Scala, Go, Python, Ruby, C Sharp, Java. JavaScript es el magnus opus, es el, es el rey de la programación en la WWW, la World Wide Web. ¿Por qué? O sea, básicamente, los navegadores de búsqueda, por ejemplo Google Chrome, Edge, etcétera, ellos vienen incorporados con JavaScript. O sea, básicamente tienen la consola de JavaScript y tú puedes escribir y hacer eh, declaraciones en JavaScript. Eh, Actualmente creo que es el lenguaje de programación más utilizado en el mundo, ya que te permite trabajar tanto en el diseño de páginas web, o sea, y aplicaciones web, no solamente páginas web. Y está agarrando fama últimamente en el backend, que eso sería ya más manejar la lógica, entre otras cosas, ya usando Node.js y otros frameworks. Tenemos Swift, que es el lenguaje de programación de Apple. Todo lo relacionado con Apple está hecho con Swift. Los iPhone, los iWatch, las iMac, los nuevos lentes de realidad virtual, eso también, todo con Swift. Y al ser una de las empresas más grandes del mundo, pues ya con esa simple razón ya es uno de los lenguajes de programación más utilizados. Tenemos Scala, que se podría decir que es como el sucesor de Java, ya que tiene todos los beneficios de Java, trabaja con el JVM, o sea, el ambiente de Java, y el código es mucho más sencillo. Tenemos Go, eh, viene de Google, porque lo desarrolló Google. También se le puede llamar Golang, o sea, de Go Language. Y, o sea, no es un lenguaje tanto de alto nivel, ya que tiene digamos, su curva de aprendizaje. Pero si se logra aprender y se utiliza, puede ser un lenguaje muy eficiente. Asimismo, se usa en muchos desarrollos de Google. También hay otras empresas que lo usan, como eh, Shopify,
Airbnb, entre otros. Python ya lleva varios años subiendo en popularidad, creo que es el segundo antes de JavaScript, y ahorita es mucho más importante debido a la subida en popularidad de la inteligencia artificial, ya que Python, el beneficio de Python es que su manejo de datos, usando las librerías Pandas, PyTorch, NumPy, permite manejar datos de una manera, o sea, que no pueden hacerlo los demás lenguajes de programación. Y bueno, igual tiene las librerías para la inteligencia artificial, PyTorch, TensorFlow, etc. Ruby actualmente es usado también para la programación de páginas de aplicaciones web, pero sobre todo con el backend. También se podría usar con el frontend usando el framework Ruby on Rails, pero sí, es una opción bastante popular. C# es como una evolución de C++, pero que se asemeja más a Java. Este fue desarrollado por Microsoft y se usa en aplicaciones como Unity para crear juegos, o también se puede utilizar para el backend de desarrollo de aplicaciones web. Y bueno, y Java también en sus tiempos fue el lenguaje de programación más popular. Java fue revolucionador, porque o sea, en ese momento, con lo de la programación orientada a objetos, pues casi ningún lenguaje de programación lo había implementado todavía. Llegó Java con la programación orientada a objetos, el tipeo estricto, o sea, esto hizo que se pudiesen desarrollar programas fácilmente. Minecraft, el juego Minecraft se desarrolló primeramente con Java, cuando el director era Notch. Después, cuando pasó a Microsoft, fue adoptando otros lenguajes y se fue optimizando más y más y más, ya que bueno, ese era un problema de Java, que no era tan optimizado, y actualmente ya se podría decir que está medio obsoleto, ya que usa demasiada memoria. Como dije, está Scala, está... en fin. Bajo nivel tenemos Rust. Rust sigue, o sea, hasta los momentos es uno de los lenguajes que más está agarrando popularidad, ya que te permite trabajar en aplicaciones web, en desarrollo web. También te permite trabajar con el desarrollo de sistemas operativos, ya que es un lenguaje de bajo nivel, y posee muchas características, o sea, que le dan mucho poder, ya sea para manejar procesos que simplemente no pueden los lenguajes de alto nivel. Y bueno, eso le da mucho poder y por eso está agarrando mucha popularidad. C++, esta es la evolución de C, y es una versión, o sea, ok, está más actualizado que C, y se podría decir que está a un nivel un poquito más elevado que C. Es el lenguaje más popular, bueno, no más popular, es el más óptimo para usar en el desarrollo de videojuegos, en el desarrollo de sistemas operativos, si quieres modificar procesos en tu procesador, entre otras cosas, al igual que C. C fue el comienzo, C fue también otro lenguaje revolucionador, ya que, o sea, esa es la diferencia entre los lenguajes de bajo nivel y de alto nivel, que los de bajo nivel, al ser más complejos, te da opción para trabajar con procesos como el manejo de caché, la limpieza de basura, el redireccionamiento de memoria, etc. O sea, que tal vez con proyectos más sencillos no hagan falta, ya sea una aplicación web, pero si tu prioridad es el rendimiento, lo más óptimo es que uses un lenguaje de bajo nivel. Y listo, eso es todo por mi parte. Creo que ya lo dije, mi nombre es Abdallah Fares y bueno, espero que les haya gustado. Hola, mi nombre es Luis Parada y yo les voy a hablar sobre qué es el lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el lenguaje de programación que utiliza directamente la computadora para ejecutar instrucciones. Está compuesto por códigos binarios, es decir, ceros y unos, que son interpretados por el CPU. Es el lenguaje más básico y primitivo que existe y es utilizado por los programadores para desarrollar software de sistemas operativos, aplicaciones, juegos, entre otros. El lenguaje de máquina es necesario en el nivel más bajo de programación, donde se están desarrollando sistemas operativos, controladores de dispositivos y otros programas que necesitan interactuar directamente con el hardware del sistema. En estos casos, el código debe ser escrito en lenguaje máquina para garantizar que el hardware pueda interpretarlo correctamente y ejecutar las instrucciones de manera eficiente. Sin embargo, para la mayoría de los desarrolladores y usuarios no es necesario hablar lenguaje máquina, ya que existen lenguajes de programación de alto nivel que permiten escribir código más legible y fácil de entender. Algunos de los formatos de archivos binarios comunes incluyen archivos de bibliotecas compartidas, que en Windows los veríamos como archivos .dll. Estos archivos contienen código que puede ser utilizado por varios programas diferentes, lo que ayuda a reducir el tamaño total de los programas y evitar duplicación de código.
Archivos objetos. En Windows se encuentran como .obj. Estos archivos contienen código objeto que aún no ha sido vinculado en un archivo ejecutable final. Son utilizados por el compilador durante el proceso de compilación para crear archivos ejecutables final. Y archivos de configuración de sistema en Windows los podemos encontrar como .ini. Estos archivos contienen información de configuración para programas y sistemas operativos que a menudo son archivos de texto clave. Ahora que sabemos qué es el lenguaje máquina, podemos definir los lenguajes de bajo nivel como los lenguajes que más se asemejan al lenguaje máquina. O sea, son menos comprensibles para un humano, pero apuntan a desarrollar programas rápidos y seguros que usan la menor cantidad de memoria. Los lenguajes de alto nivel, por otro lado, son más semejantes al lenguaje natural y se enfocan más en la lógica del programa, pero no se tiene tanto control sobre. Hola, mi nombre es Sandro Santamaría y hoy vengo a explicar la parte del lenguaje de programación ensamblador o assembly. Para empezar, el lenguaje de ensamblador o assembly, también conocido como lenguaje de muy bajo nivel, se utiliza para escribir programas que interactúan directamente con el hardware de la computadora, es decir, con los componentes más funcionales de la computadora. A diferencia del lenguaje de programación de alto nivel, como Java o Python, el lenguaje ensamblador se basa en instrucciones específicas que se corresponden a operaciones directamente ejecutables por el procesador de la computadora. Como vemos aquí, es un desarrollador más fácil trabajando con datos hexadecimales y depende del procesador en el que se esté programando. En otras palabras, el lenguaje de programación permite a los programadores comunicarse directamente con el hardware de la computadora utilizando instrucciones específicas para acceder a la memoria, registros y otros componentes del sistema. Debido al bajo nivel del lenguaje ensamblador, puede ser muy eficiente en términos de rendimiento, pero también puede ser muy difícil de aprender y utilizar para los programadores que no estén familiarizados con los detalles internos del hardware del sistema. Tenemos el assembly de alto nivel, que es principalmente utilizado como una alternativa más fácil para los programadores que intentan empezar a programar con assembly, por la variedad de objetos que tiene. Es decir, los ensambladores de alto nivel son lenguajes de programación con un conjunto de abstracciones de más alto nivel que el ensamblador tradicional, lo que permite a los programadores escribir código más fácilmente y con menos errores, mientras que aún se mantiene el control de bajo nivel sobre el hardware. Los ensambladores de alto nivel suelen proporcionar características como macros, directivas de ensamblador y estructura de datos, que permiten a los programadores escribir código más conciso y legible. Por eso dije que esta es una alternativa más fácil que el ensamblador tradicional. Algunos de estos ejemplos de ensambladores de alto nivel son el A86, el NAMS, que es el Netwide Assembler. También tenemos el GNU y el MAS, pero también tenemos otros como el FAS, que es el Flat Assembler, y el HLA, que es el High Level Assembler. Cabe destacar que aunque estos ensambladores de alto nivel sean más fáciles de controlar debido a sus características que hacen a su sintaxis más legible, hay que recordar que es mejor, o por lo menos tener una idea clara de lo que es el ensamblador tradicional, puesto que este va a estar siempre ligado a los componentes y el hardware del sistema. Tenemos el assembly, que actualmente se utiliza para la manipulación directa de hardware. Estos serían los usos más actuales y en realidad los usos más que se han usado en su historia. Como decimos aquí, actualmente se utiliza para una manipulación directa de hardware, acceder a instrucciones de procesadores especializados y usado en la ingeniería inversa y ciberseguridad. En la ingeniería, por lo menos inversa, se utiliza a menudo en ingeniería inversa para descompilar programas y comprender cómo funcionan a nivel de bajo nivel. Actualmente también se utiliza para la manipulación directa de hardware, como habíamos dicho antes. Este sistema está estrechamente relacionado con la arquitectura del computador, componentes, más que todo procesadores y microprocesadores, que fabrica programas para que su rendimiento sea más óptimo. Por eso es que este lenguaje era muy utilizado hace mucho tiempo. Se sigue utilizando, pero antes era uno de los lenguajes más tradicionales que podías ver en la programación, por allá en los años 50-70. Y acceder a instrucciones de procesadores especializados, como habíamos dicho antes, cuenta con la capacidad de escribir código para el procesador en cuestión que se está utilizando en la computadora específica, ya que estos programas o sistemas que se crean con el ensamble no son portables, o sea, es decir, que no se pueden utilizar en otro sistema que no sea el que fue hecho específicamente para ese computador, para esa arquitectura. También se utiliza
en depuración de código. El lenguaje ensamblador se utiliza a menudo para depurar código de bajo nivel en sistemas operativos y controladores de dispositivos, donde se requiere un conocimiento detallado del hardware para que no haya ningún problema. El desarrollo de firmware también es uno de los más vistos de este, ya que a menudo el desarrollo de firmware para dispositivos electrónicos como sistemas de accesos, sistemas de seguridad y sistemas de control industrial. Ahora hablemos de un poco de contexto histórico que tiene este lenguaje, ¿no? Cada uno tiene su contexto histórico. El lenguaje ensamblador tenía una larga historia en la programación de computadoras. Se dio por primera vez en 1947 en Coding for Arc por Calvin Booth. Assembly viene del programa, que se ensambla otro programa que consiste en varias secciones a un solo programa. Este proceso se llama Assembly, de ensamblar el código fuente. Esta tenía una larga historia en la programación de computadoras. Fue uno de los primeros lenguajes de programación a nivel de desarrollo que se desarrollaron, y se convirtió en un medio común para programar computadoras desde los años 50 hasta los 70. Durante estas décadas, el lenguaje de ensamblador se convirtió en el lenguaje de programación dominante de la mayoría de aplicaciones de computadoras, ya que el lenguaje de programación de alto nivel aún no se habían desarrollado o no eran lo suficientemente eficientes para muchas de sus aplicaciones. A medida que se desarrollaron los lenguajes de programación de alto nivel, el uso del lenguaje de ensamblador disminuyó en cierta medida, pero siguió siendo importante en ciertos campos, como la programación de sistemas embebidos y la optimización de código y seguridad informática. Muchas gracias, este ha sido nuestro proyecto. Espero que haya sido de utilidad para los futuros proyectos que vengan, y muchas gracias por ver. Gracias. Buenas, yo soy José Calderón. Como ya mis compañeros mencionaron anteriormente, ya se habló sobre lo que es y sobre cómo funciona el lenguaje ensamblador o assembly. Ahora, yo voy a explicar la parte práctica de este lenguaje mediante la demostración de un código muy simple que se realizó. Es un programa el cual realiza las 4 operaciones básicas de la matemática, es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, para comenzar cualquier programa en Assembly, debemos primero declarar el modelo de la memoria, es decir, el tamaño que ésta tendrá. De ahí viene esta instrucción de aquí llamada .model_small. Así como también debemos definir el tamaño de la pila, es decir, el tamaño de la memoria que se va a ocupar en cada variable temporal. De ahí viene este .stack 64. Y finalmente un .data, que es donde almacenamos nuestras variables. Ahora tenemos este segmento, este bloque de aquí. Aquí es donde vamos a inicializar nuestras variables. Tenemos 2 variables para el ingreso de los números que se le van a pedir al usuario, 4 variables donde se guardarán estos resultados de las operaciones, 2 mensajes donde vamos a mostrarle por pantalla al usuario cuándo va a ingresar los valores. En este caso tenemos ingresar primer valor e ingresar segundo valor. Y finalmente otros 4 mensajes donde se muestran los resultados. Tenemos el mensaje de la suma, de la resta, de la multiplicación y la división. Ahora, ¿cómo se declaran las variables en este lenguaje? Bueno, tenemos, como podemos observar aquí, aquí arriba, tenemos que para número 1 y número 2 se coloca primero su nombre de la variable, luego el tipo, en este caso es el tipo byte, y el valor inicial. En este caso se están inicializando en 0. Al igual, se hizo igual con el resultado de la suma y los que le siguen. Ahora, para el caso de los mensajes que vamos a mostrar en pantalla, también se inicia con el nombre de la variable, el tipo de dato, como podemos ver es byte, y colocamos este 10,13. ¿Qué significa ese 10,13? Bueno, esto es una instrucción que le indica al programa que al llegar al final de la cadena va a hacer un salto de línea y nos va a regresar al inicio de la línea, para que el mensaje se muestre como si le diéramos un /n en Python. Colocamos entre comillas dobles la cadena que queremos mostrar, el string, y este signo de dólar entre comillas simples indica que ese es el final de la cadena. Ahora, y bueno, se aplicó la misma sentencia para el muestreo de los resultados. Luego comenzamos con lo que vendría siendo el código, donde se van a realizar las operaciones. Bueno, debemos colocar primero el .code. ¿Qué significa .code? Esto significa que estamos abriendo el segmento de código que se va a trabajar. Siempre un .code se debe finalizar con un .end. Luego colocamos inicio proc_var. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que estamos iniciando un procedimiento llamado, inicio en este caso, de tipo var. ¿De qué es de tipo var? Significa que puede ser llamado desde cualquier parte del programa. El otro tipo es tipo near, ese no puede ser llamado de cualquier parte del programa, solamente para ciertas partes en específico. Luego, vamos a comenzar ahora a trabajar con los registros del .data. Bueno, colocamos la instrucción move a x, @data para indicar que estamos guardando, que vamos a colocar en el registro, que vamos a colocar
else adata, @data, en el registro AX. Luego, con la siguiente instrucción de abajo, el move ts, x, estamos indicando que se guarda lo que tenemos en AX en el registro ds. Ahora vamos a comenzar a imprimir el primer y el segundo mensaje. Bueno, la instrucción move AH, 09 está permitiéndonos la visualización para permitir la visualización. La instrucción lea de X como mensaje 1 es para cargar el mensaje 1 en ese registro de X. Esta instrucción de aquí, int21h, lo que hace es devolverle el control al sistema operativo. Volvemos a colocar un move h,01, ahí estamos capturando esos datos ingresados, que si no mal recuerda, en este caso sería el dato ingresado, bueno, sería el mensaje, y también se va a guardar aquí el valor que le vamos a pasar en la variable número 1. Volvemos a otorgarle el control al sistema, y aquí está sub al,30h, estamos convirtiendo este registro en un código AXI. Y bueno, colocamos move n1, que sería la variable 1, en el registro AL. Pero en el registro AL vamos a agregarle este número 1 y se guarda ese valor en código AXI. Lo mismo aplica para el mensaje 2, exactamente igual. Ahora, para las operaciones, tenemos este move al,n1. Aquí vamos a mover el valor que tiene n1 a la parte baja del registro AX, AL. No, perdón, del registro AX. Ahora, vamos a utilizar la función add para sumarle el número 2 a ese registro. Y bueno, finalmente movemos el valor. Vamos a mover ese valor de la suma al registro, al registro AL. Para la resta funciona exactamente igual, solo que le cambiamos la función add, ahora sería subtrayendo. Para la multiplicación y la división cambia un poco, ya que de todas maneras, movemos el valor del número 1 a la parte baja del registro AL. Y ahora vamos a multiplicar lo que tenemos en ese registro por lo que le estamos pasando como número 2. O en el caso de la división estamos dividiendo el registro AL por lo que está multiplicado dentro del número 2. Y bueno, guardamos el resultado en su variable, ya sea resta, multiplicación, división o suma. Ahora vamos a comenzar a mostrar los mensajes. Bueno, tal cual como con el muestreo del primer mensaje y del segundo mensaje, colocamos sus instrucciones. Bueno, mostramos primero el mensaje. En este caso está puesto suma, resta, multiplicación y división. Así que aquí está. Comenzamos con la primera instrucción para mostrar el mensaje de la suma. Cargamos, para permitirle la visualización. Ahora, vamos a cargar lo que está en esa variable de mensaje suma dentro del registro de X. Se va a mover, lo que está guardado en suma se va a mover al registro de L. Vamos a convertir ese valor a un código, ese valor de AXI que teníamos previamente guardado, ahora lo vamos a convertir a decimal para que pueda ser visualizado por el usuario. Luego vamos a imprimir el carácter y finalizamos devolviéndole al usuario, devolviéndole al sistema operativo el control. Y así aplica exactamente lo mismo para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estas dos últimas líneas de aquí, bueno, aquí vamos a terminar el programa y devolvemos el control. Esta instrucción move h,4ch, lo que estamos es indicando que estamos finalizando el programa. Y bueno, la instrucción int21h, lo mismo de lo que se ha mostrado a lo largo de este programa, es que le estamos devolviendo el control del sistema. Y como dije al principio, se coloca este end para indicar que finaliza el programa. Ahora, voy a mostrar ahora sí voy a mostrar el código como tal. Aquí está exactamente lo mismo que visualizamos. Y al momento de ejecutarlo, bueno, vemos que nos pide ingresar un valor, yo le voy a colocar el valor 4 y el segundo valor que será el 2. Ve, aquí dice el programa ha retornado el control al sistema operativo. Y aquí vemos los resultados, tenemos 4 más 2 es 6, 4 menos 2 es 2, 4 por 2 es 8 y 4 entre 2 es 2. Ahora, ¿qué sucede si le colocamos un número muy grande? Como el tamaño de la memoria que se especificó es de tipo pequeña, nos va a dar un error. Bueno, no nos va a dar error, nos va a mostrar resultados locos. O sea, máximo puede llegar hasta 9 los valores que se muestran. Por ejemplo, si yo coloco 5 y 2, vemos como tenemos que 5 más 2 es 7, 5 menos 2 es 3. Ahora 5 por 2, ¿por qué nos aparece así? Es por el tamaño de la memoria. No es soportado un valor de 2 dígitos, como lo sería el 10. Y bueno, 5 entre 2 es 2. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.